Bien. Buenos días, somos el grupo número 8. Vamos a presentar el trabajo autónomo número 1, el grupo formado por Ramiro Serrano, Japón Víctor y Tenemea Dairo. Ya, entonces vamos a presentar el problema número 1. Entonces, un automóvil está parado ante un semáforo, después viaja en línea recta y su distancia con respecto al semáforo está dado por la ecuación x t igual a bt cuadrado menos c3u, donde b es igual a 2.40 metros sobre segundos cuadrados y c es igual a 0.120 metros sobre segundos cúbicos. Entonces, en el literal A nos piden la velocidad media del auto en el intervalo para el intervalo de t igual a 0 a t igual 10 segundos. Entonces, tenemos que la velocidad media se define por la ecuación por el cambio de desplazamiento dividido para el cambio sobre el del tiempo. Entonces, esto se lo puede ver como la posición final menos la posición inicial dividido para el tiempo en la posición inicial, posición final, menos el tiempo en la posición inicial. ¿Bien? Entonces, la posición final se da en t igual a 10 segundos. Como tenemos la ecuación de la posición, tenemos que para x en 10, tenemos que b vale 2.40, t vale 10, c vale 0.120 y t vale 10. Esto nos da como resultado 240. No me acuerdo cuánto. Muy bien. Entonces, $240 menos 120. ¿Ya? Y la posición inicial de la misma manera para t igual 0 es 2.40 lo que nos da 0 menos 0 igual a 0 y acá nos da 120. Entonces regresamos a la ecuación original de la velocidad v, tenemos 120 menos 0 dividido para 10 menos 0, lo que nos da 120 sobre 10, que nos da 12 metros sobre segundos. Ya. Para el literal B, nos piden la velocidad instantánea del auto en t igual 0 y en t igual 5 segundos.
Entonces, la velocidad instantánea se sabe que se la puede definir como la derivada de la posición en función del tiempo. Ya. Entonces, sabiendo que la ecuación de posición es no sé, sí. Entonces, sabiendo que la ecuación de la posición sería, su derivada sería 2bt menos 3ct cuadrado. ¿Ya? Aplicando las propiedades de derivación. Ya. A este resultado lo evaluamos para los diferentes tiempos que se nos pide. Entonces, en t igual 0, tenemos que queda 2b, la velocidad instantánea sería igual 2b por 0 menos 3c por 0 cuadrado, lo que nos da 0. Ya. Y para t igual a 5, nos queda que la velocidad instantánea es 2 por b, que vale 2.40 por 5 menos 3 por 0.120, que es c, por 5 al cuadrado. Ya. Y esto nos da como resultado 15 metros sobre segundos. Metros sobre segundos. Ya. Borro para eso. Ay, esto no queda. Ya, entonces, en el tema C nos piden cuánto tiempo después de arrancar el auto vuelve a encenderse, vuelve a detenerse. Entonces, podemos interpretar esto como en qué momento la velocidad instantánea vale 0. Entonces, tenemos que la ecuación de la velocidad instantánea es 2b por t menos 3ct cuadrado. Y esto nos debe dar igual a 0. Despejando, se simplifica una t, sacamos factor común t, 2b menos 3ct igual a 0. Esta t se va y nos queda 2b igual a 3ct. T nos quedaría 2b dividido para 3c. 2b, recordemos que era 2.40 sobre 3 para 0.120, que es c. Lo que nos da un resultado de 13.33 segundos. Entonces, en el segundo 33, después de haber transcurrido 13 segundos con 33 centésimas aproximadamente, el auto vuelve a detenerse. Gracias. En el problema propuesto 3 nos dice que
se lanza una pelota verticalmente hacia arriba. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 20 metros sobre segundo, desde la azotea de un edificio que tiene 50 metros de altura. Entonces, nos dice que además la pelota está siendo empujada con una aceleración igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado y en dirección X. Y nos piden, literal, determinar la distancia horizontal o el X máximo que hay desde el punto de lanzamiento, o sea, desde aquí hasta el punto de impacto, aquí. Nos pide determinar esto. Entonces, para poder usar eso, tenemos que tener el tiempo de vuelo. Todo el tiempo en el que tardó la pelota ir hasta arriba, a la altura máxima, y hasta abajo en el impacto. Entonces, ¿qué hacemos? Tomando de marco de referencia este de aquí, el punto de el filo del edificio, la trayectoria Y que recorre sería menos 50. Entonces Y sería igual a menos 50 metros. Igualando la ecuación de la velocidad, la ecuación de la distancia, o el recorrido, que es igual a Y, o la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como ya sabemos que la aceleración es igual a la gravedad, ahora sustituimos. Entonces, reemplazando los datos, tenemos que Y es igual a menos 50. La velocidad inicial con la que parte es 20. T, lo que nos interesa ya, más, menos un medio de 9,8 de la aceleración, que se le pone menos porque la aceleración de la gravedad es negativa dependiendo del sistema de referencias, por el tiempo al cuadrado. Entonces nos queda que 4.9 t al cuadrado menos 20t menos 50 va a ser igual a 0. Resolviendo este sistema de ecuaciones, nos queda que t es igual a 5.82 segundos. Entonces, ya tenemos el tiempo de vuelo. Y para hallar la distancia, tenemos que utilizar la misma ecuación, pero ahora para x. Tenemos que x es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Como la velocidad inicial para la trayectoria en x es igual a 0, esto se elimina automáticamente. Entonces nos queda que x es igual a, reemplazando valores, un medio, la aceleración horizontal que tiene, de 2 por t, que es 5.82 segundos al cuadrado. Se simplifica y nos queda que x es igual a 33.9
87 metros. ¿Ya? Y para eso encontramos el literal A. Ahora, vamos por el literal B. ¿Qué nos dice el literal B? La altura máxima medida desde el suelo. ¿Qué va a hacer entonces? La Y máxima. Para esto, tenemos que utilizar la siguiente ecuación, que nos dice que la velocidad al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 por la aceleración por la distancia o el recorrido. Entonces, como ya sabemos que la aceleración es la gravedad, lo reemplazamos nomás. Y también sabemos que al llegar aquí, la velocidad final y va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se vuelve 0. Y esto pasa al otro lado. Menos velocidad inicial al cuadrado, igual, como la gravedad es negativa, menos 2 se vuelven positivas, nos queda que, ¿cómo le estoy yendo? Queda positiva y despejando y queda igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. Entonces, reemplazando valores, nos dice que y es igual a 20 al cuadrado 2.98. Ya nos queda 20.40 metros por hora. Pero 20.40 es solo la distancia de aquí hasta ahí. Y lo que nos interesa saber es la distancia medida desde el suelo. Entonces, ¿qué hacemos? La Y desde el suelo va a ser igual a 20.40 más 50. Entonces la Y el suelo va a ser igual a 70.40 metros. Ahora vamos a ir con el ejercicio C. Lo vamos a hacer. Entonces, el literal C nos dice cuáles son el valor de las componentes tangencial y normal a la aceleración cuando la pelota se encuentra a 60 metros de altura sobre el suelo, pero durante la subida, ya que puede ser 60 metros desde el suelo desde aquí o 60 metros desde acá, pero nos interesa saber desde aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Solo vamos a evaluar en la función que
similar a lo que hicimos con el TEDALA. Como la función ya lo sabemos que de aquí 60 metros desde el suelo sería 50, de aquí serían 10. Entonces, va a ser igual a la velocidad inicial, que son 20t menos 4.8 al cuadrado. Esta de aquí ya la dividí la aceleración de la gravedad para 2. Entonces, para saber las velocidades en las que tenemos ahí, tenemos que primero hallar el tiempo a la que vamos a estar ahí. Resolviendo todo esto, nos queda que el tiempo cuando sube va a ser igual a 0.581 segundos. Entonces, para hallar las velocidades, para hallar las aceleraciones, tenemos que hallar las velocidades. Entonces, velocidad final en y va a ser igual a 20 menos 9.8 por 58 del tiempo. Entonces, la velocidad final en y es igual a 14.81 metros sobre segundo 4. Ahora, la velocidad final en x va a ser la velocidad inicial en x, que es 0, más la aceleración positiva de 2 por 0.58 de tiempo. Y nos da como resultado que la velocidad final en x es 1,16 metros sobre segundo. Ya. Ahora, teniendo esto, las dos velocidades, la velocidad resultante, mejor dicho, el ángulo que forma la velocidad resultante respecto al eje X va a ser igual al arcotán de la velocidad final en y, que es igual a 14.3 sobre la velocidad final en x, que es 1,16. Entonces, teta es 1, es igual a 85.35 grados. ¿Pero para qué queremos este ángulo? Para eso. Tenemos un sistema, ponemos el vector velocidad, y nos dice que tiene con respecto a x 85.35 grados. Hacemos lo mismo con las aceleraciones. Que la aceleración en x hacemos lo mismo lo que ocurre con la de acá. Entonces, teta 2 va a ser igual tangente a la menos 1 de la aceleración en y, que es menos 9,8
sobre aceleración en x, que es 2, lo cual nos da el resultado de θ sub 2 igual a menos 78,7 grados. Entonces, si te da menos, sería que está por acá con respecto al eje X. Y este sería el vector aceleración resultante. Pero nos piden hallar los componentes. ¿Y cuáles son los componentes? Una hacer la aceleración tangencial y la aceleración normal. Entonces, la aceleración tangencial siempre va a ser tangente a la trayectoria o paralela al vector velocidad. Entonces, este va a ser nuestro vector de la aceleración tangencial. Y la aceleración normal siempre es normal a la trayectoria. Entonces, como pueden darse cuenta, esto forma un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumar estos dos ángulos y restarlo por los 90 grados y nos quedaría este ángulo θ3. ¿Qué es lo que nos interesa para descomponer el vector de aceleración en sus componentes normal y tangencial? Entonces nos dice 85.35 menos 78,7 menos sería al revés. $78,7 grados menos 85.35 grados más 90. Estos 90 que le quitamos de aquí en este ángulo. Entonces, nos queda que θ sub 3 es igual a menos 74.5 grados. Y entonces podemos sacarlo. Pero todavía no tenemos el módulo del vector de aceleración, la de la resultante. Pero esto de aquí se lo saca de las dos aceleraciones que ya tenemos. Entonces, ¿cómo sacar el módulo? Hacer la raíz de la aceleración en y, 9,8 al cuadrado más 2 al cuadrado, que nos da un módulo de 10 redondeado. Entonces ya podemos sacar los componentes normal y tangencial. Entonces, la aceleración normal va a ser 10 por el coseno del ángulo, que el ángulo era menos 74.05 grados,
que esto nos va a dar un resultado de 3.41 metros sobre segundo cuadrado. Y la aceleración tangencial, que es asimismo 10, pero el seno de menos 74.5 grados. Aceleración m va a ser de 9.4 metros sobre segundo cuadrado. Y eso es todo. Como pueden darse cuenta, cuando el vector de la aceleración normal es negativa, esto es negativo, se da cuenta que la aceleración resultante está por debajo de la aceleración normal. Eso quiere decir que está desacelerando. Y como está subiendo, esto es correcto, es decir que está desacelerando porque va a llegar a un punto en que su velocidad va a ser cero. Listo. Gracias. Ok, muchas gracias. Me dispongo a resolver el problema número 6, o número 4. El problema número 4 nos dice que calculemos el tiempo que demora un avión que parte de un punto A hacia un punto B con una velocidad del avión con respecto al aire de 600 kilómetros por hora. Pero también nos dice que hay un viento que sopla a 30 grados en la dirección este del sur. Que sería la velocidad, y en este caso la velocidad del viento con respecto a la Tierra es igual a 80 kilómetros por hora. Bien, en la descripción de movimientos relativos o velocidades relativas nos dicen que dos observadores van a recibir velocidades relativas referente al otro. Y en este caso tendríamos que sumar esas velocidades con respecto a un observador para determinar su velocidad total. Aquí el ejercicio nos da la velocidad del avión, pero con respecto al aire. Y en ese caso, nosotros lo que queremos averiguar es el tiempo que toma de A a B, pero para ello necesitamos saber el vector resultante que influye el aire sobre el avión, que va a ser este vector. Si nos fijamos bien, la velocidad resultante del avión con respecto a la Tierra va a ser igual a la suma vectorial de la velocidad del avión con respecto al aire y la velocidad del aire con respecto a la Tierra. Ya. En la suma vectorial de la velocidad del avión con respecto al aire, resulta que es igual a la magnitud de la velocidad por el coseno de teta para su componente en la dirección este.
En la dirección norte tenemos que sería la magnitud de la velocidad del avión con respecto al aire por el seno de teta. Y en el caso de la velocidad del aire con respecto a la Tierra, tenemos que es igual a 80 por el seno de teta en su vector menos 80 por el coseno de 30. Si nosotros resolvemos la suma vectorial, nos queda la velocidad del avión con respecto a la Tierra es igual a 600 km por hora por coseno de teta más 80 . Pues bien, aquí tenemos un problema, que no sabemos el valor de teta, pero si nos fijamos atentamente, vemos que la velocidad del avión con respecto a la Tierra nos interesa solo la componente en la dirección este. Por lo tanto, su componente en la dirección en la dirección J, en la dirección norte, va a ser igual a 0. Para hallar el ángulo, entonces igualamos esta parte del vector igual a 0. Despejando tenemos que es el arco seno de 80 por el coseno de 30 sobre 600. El ángulo que tenemos va a ser igual a 6,6 grados. Pues bien, ¿para qué nos sirve en este caso el ángulo? Pues para determinar la velocidad con respecto al eje Y en el este. Como ya dijimos, en la componente Y no tiene velocidad, por tanto, es 0, como ya lo dijimos anteriormente. La magnitud en este caso de la velocidad del aire con respecto a la Tierra va a ser igual a la raíz cuadrada de sus componentes, pero en este caso, como tenemos solo una componente, que es en el caso de Y, 600 el coseno de 606 más 80
cuadro se elimina. Y tenemos que la velocidad, la magnitud de la velocidad del avión con respecto a la Tierra va a ser igual a 636 kilómetros por hora. Ya, una vez obtenida la magnitud de la velocidad del avión con respecto a la Tierra, usamos la ecuación del movimiento rectilíneo con movimiento uniforme, que nos dice que a partir de un punto inicial, la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial en x por un tiempo t. Pues bien, tenemos que la posición final nos da en el ejercicio que es 3000 kilómetros. Y suponiendo que partimos del origen y en ese punto, el punto inicial es 0, tenemos que la velocidad inicial en x, como ya determinamos la magnitud, que es la velocidad del avión con respecto a la Tierra, es 636 kilómetros por hora por un tiempo t. Despejando, tenemos que el tiempo de vuelo del punto A al punto B es igual a 4,7 horas. Y ya. Gracias. De cerrar esta cosa. Sí. Por disposición por motivos de inasistencia, nos disponemos a hacer el problema 2, la primera parte del ejercicio. El problema nos dice que la velocidad dada vectorialmente es igual a 3t menos 2 más 6 t al cuadrado menos 5 j metros sobre segundos. Literal A nos pide el vector posición del móvil en cualquier instante. Como bien sabemos, la velocidad instantánea es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Para obtener el vector posición del móvil en cualquier instante, tendríamos que aplicar integrales definidas para un tiempo, para una velocidad posterior y una velocidad inicial. Así que vamos a aplicar integrales por partes, que en este caso aplicaremos hacia el vector x y luego al vector y. Como el vector velocidad en x, reemplazando tenemos 3t menos 2 con respecto a t. Tomaremos para un tiempo final, para un tiempo t y para un tiempo inicial. Esto va a ser igual a la integral de x, una posición con respecto a t y una posición inicial. Al integrar esta función, tenemos en el ejercicio nos dice que en un tiempo 1, en un tiempo t igual a un segundo,
el vector posición R es igual a 3i menos 2j metros. Pues bien, si obtenemos un tiempo inicial, reemplazamos, la ecuación nos dará lo siguiente. Pues al desarrollar la función tenemos x de t es igual a 3t al cuadrado sobre 2 menos 2t menos 3 medios más 2 más 3, que nos da en su componente en x. Esa cosa de que la que te vas acá. Vaya lo que puede. Para el componente y tenemos el mismo caso. Aplicamos que la velocidad en y es igual a la derivada de y con respecto a t. Procedemos de la misma forma que lo que hicimos con la vector velocidad en el eje x. Aplicamos con los mismos datos que nos dieron al principio del problema. Intentamos desarrollar el vector, ya en y sub 0, aquí el vector posición nos dice que está en menos 2,j. Resolviendo nos queda y de t es igual 2t al cubo t menos 2 más 5 menos 2. Y de t es igual a 2t al cuadrado menos 5t más 1.
Obteniendo el vector posición R vectorialmente, nos queda, con la respuesta anterior que tuvimos, y ese es el vector posición con respecto, vectorialmente con respecto al tiempo. Ya, entonces en el literal B, ¿qué es lo que nos piden? Hallar el vector velocidad. Ya, entonces, el vector velocidad, ¿a qué es igual? El vector velocidad es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, vamos a derivar parcialmente. El vector velocidad en x va a ser igual a la derivada de la de acá, que es, la derivada nos sale 3 y la aceleración en x y la aceleración en y, asimismo va a ser la derivada de la velocidad en y sobre dt. Entonces la aceleración en y va a ser igual a 2ct j. Entonces la aceleración resultante, el vector de aceleración, ¿a qué va a ser igual? A 3i más 12 tj metros sobre segundo al cuadrado. Y eso es todo. Ya, acabamos. Gracias.